Bueno, vamos a meternos de lleno en esto porque tenemos por delante un recorrido histórico absolutamente fascinante. En este análisis vamos a desgranar una macronarrativa que abarca literalmente miles de años. Hablamos de la historia interconectada de todo un continente, las Américas. Es una historia que tiene de todo, de verdad. Una unidad asombrosa al principio, choques dramáticos después y al final caminos que se separan muchísimo. Así que vamos a empezar a desentrañar cómo narices se formó el continente americano tal y como lo conocemos hoy, basándonos, claro está, estrictamente en la evidencia histórica. Ojo a esto, porque resulta verdaderamente llamativo cómo la ciencia moderna está dándole la vuelta a los libros de historia. Durante muchísimo tiempo nos quedamos con la visión clásica. El ser humano llegó a América cruzando un puente de hielo por el estrecho de Bering desde Siberia hace unos 12 a 14.000 años. Vale, pues el contraste actual es fascinante. Las evidencias científicas más recientes apuntan a la teoría del poblamiento temprano. ¿Y qué significa esto? Pues que los humanos podrían haber llegado muchísimo antes, entre 20.000 y 50.000 años antes de Cristo, y no solo por Bering, sino por múltiples rutas alternativas. Es un cambio de paradigma brutal que nos demuestra que la historia americana es mucho, mucho más profunda de lo que pensábamos. Para no perdernos en un viaje tan inmenso, seguiremos esta hoja de ruta en 6 etapas. Primero, orígenes y civilizaciones. Luego, conquista y colapso demográfico. Pasaremos a la colonización y resistencia. De ahí al camino a la independencia. Después, veremos un desarrollo muy dispar. Y por último, la integración continental. Empezamos por el principio de todo, los orígenes y el amanecer de las civilizaciones en América. El punto verdaderamente crucial de esta etapa es que las Américas no se quedaron sentadas esperando recibir influencia de fuera para desarrollarse. ¿Qué va? De hecho, el continente experimentó no una, sino 2 revoluciones neolíticas y totalmente independientes de las que ocurrieron en África o Asia. Alrededor del año 8000 a.C. en Mesoamérica y hacia el 3500 a.C. en la región andina, las poblaciones descubrieron la agricultura por su cuenta. Dominar la tierra así permitió crear asentamientos estables. Y esto dio origen a los enormes grupos lingüísticos que estructurarían todo el continente. Si pensamos en la escala del desarrollo precolombino, ¡buf!, es asombrosa. En los Andes centrales, por ejemplo, destaca Caral. Hoy en día está reconocida como la civilización más antigua de toda América, muy anterior a imperios tan famosos como el Inca. En Mesoamérica hubo una sucesión increíble de culturas avanzadísimas, desde los olmecas, pasando por los imponentes aztecas, hasta llegar a la monumental Teotihuacán. Y más al norte florecieron sociedades súper complejas como los Anasazi. O sea, no eran tierras vacías, ni mucho menos. Era un continente que rebosaba innovación tecnológica, arquitectónica y social. Y un momento. Antes de avanzar al famoso encuentro global que todos conocemos, hay un detallito histórico que parece de película y que hay que mencionar sí o sí. Hay constancia probada de un asentamiento vikingo en el actual territorio de Canadá, concretamente en Lansaux Meadows. Esto pasó alrededor del año 1000, es decir, siglos antes de que otros europeos cruzaran el Atlántico, y fue impulsado por las colonias que Eric el Rojo ya había montado en Groenlandia en el 985. Es un primer contacto a pequeña escala fascinante. Todo esto nos lleva, inevitablemente, a uno de los puntos de inflexión más dramáticos de toda la historia humana: la conquista y el colapso demográfico. Paremos un segundo aquí. 93%. Es una cifra que cuesta incluso procesar. A partir de la llegada de Cristóbal Colón, el contacto entre dos mundos que llevaban milenios separados desencadenó una catástrofe demográfica absoluta. Hay estimaciones que apuntan a que hasta el 93% de la población originaria pereció. Y la causa principal, ojo, no fueron las armas, fueron las enfermedades introducidas como la viruela, para las que las poblaciones locales simplemente no tenían inmunidad. Es una realidad devastadora que cambió el continente de arriba a abajo. Después de este colapso tremendo, entramos en la fase de colonización y, algo que muchas veces se olvida, la resistencia. Casi de la noche a la mañana, el continente se convirtió en un inmenso rompecabezas geopolítico. Un montón de imperios europeos empezaron a reclamar extensiones de tierra gigantescas. España derrotó a los imperios azteca e inca, haciéndose con el control desde el Pacífico hasta el Río de la Plata. Portugal se quedó con la franja costera del actual Brasil. Francia y el Reino Unido se repartieron enormes trozos de Norteamérica y el Caribe. Incluso Rusia cruzó el estrecho para reclamar Alaska. Fue una apropiación de tierras a escala continental que no tenía precedentes. Pero bueno, la colonización tuvo muchísimas formas. Un experimento histórico que es una verdadera rareza fueron las misiones jesuíticas en la zona del Alto Paraná. A ver, no eran las típicas iglesitas aisladas, eran toda una red de ciudades habitadas solo por indígenas y sacerdotes, donde lo normal era hablar en guaraní. Llegaron a tener un nivel de autonomía tan bestia que a efectos prácticos funcionaban casi como un estado independiente dentro del propio Imperio español. Y frente a toda esta colonización, la asimilación no fue ni total ni rápida.
Hubo regiones enormes que plantaron cara con mucho éxito. Desde la Patagonia con los mapuches, pasando por las grandes praderas de los comanches, hasta vastas zonas de la Amazonía, muchas mantuvieron su independencia hasta finales del siglo XIX. Y no solo eso, las poblaciones africanas esclavizadas también montaron una resistencia feroz. Lograban huir y fundaban sus propias repúblicas independientes, los famosos quilombos, siendo el de los Palmares uno de los más impresionantes. Toda esa semilla de buscar la propia autonomía nos empuja directos al cuarto bloque, el camino a la independencia. Aquí empezó la descolonización mundial, con un efecto dominó sencillamente monumental. Tras 3 siglos de dominio europeo, las Américas arrancaron un proceso que ya no había quien lo parase. Todo empezó en 1776, cuando las 13 colonias crearon los Estados Unidos, poniendo sobre la mesa conceptos como el federalismo. Luego, en 1804, pasa algo inaudito. Esclavos africanos en Haití se sublevan y fundan el primer estado moderno gobernado por afrodescendientes. A partir de 1809, Hispanoamérica entera entra en guerra, y poquito después, en 1822, Brasil toma su propio camino como imperio independiente. En medio de todo ese hervidero político, surgieron proyectos que eran auténticos titanes. El más llamativo, sin duda, la Gran Colombia. Creada en 1816, fue un intento colosal de juntar gran parte del norte de Sudamérica en una sola y enorme superpotencia independiente. Y bueno, aunque acabó disolviéndose allá por 1830, es el ejemplo perfecto de ese ideal de unión continental que nació justo con las independencias. Ah, y un apunte fundamental. No creamos que esto se acabó en el siglo XIX. Para nada. Ya había entrado el siglo XX y con el empujón de las Naciones Unidas se vivió otra gran ola de descolonización. Países del Caribe como Jamaica o Bahamas se independizaron del Reino Unido. Y en Sudamérica, lugares como Surinam y Guyana también lograron por fin cortar lazos con sus respectivas metrópolis. Llegamos así, con un continente lleno de naciones soberanas, a nuestra quinta etapa. Un desarrollo muy dispar. La realidad del siglo XX trajo un contraste durísimo. Tras independizarse, los caminos tomaron rumbos radicalmente distintos. Por un lado, Estados Unidos metió la directa. No solo consolidó su poder, sino que desbancó a Europa y se convirtió en la superpotencia dominante del planeta. Por el otro lado, en un contraste muy crudo, América Latina y el Caribe se acabaron consolidando como la región con la mayor desigualdad social del mundo, acumulando de hecho a países que hoy en día tienen algunos de los índices de desarrollo más bajos globales. Y claro, esta brecha económica gigantesca vino acompañada de unos conflictos políticos que parecían terremotos. La historia contemporánea aquí está llena de sobresaltos. Tuvimos la Revolución Mexicana arrancando el siglo. Luego, el continente entero se usó como tablero de ajedrez durante la Guerra Fría, lo que acabó derivando, trágicamente, en un montón de dictaduras militares por toda América Latina. Y cómo olvidar la Revolución Cubana en el 59, que puso patas arriba todo el equilibrio geopolítico de la zona. Pero oye, el impacto de las Américas en el mundo moderno no es solo política y fronteras, ha sido una auténtica pisonadora cultural y tecnológica. De la increíble mezcla de las culturas afroamericanas nació, por ejemplo, el rock and roll, algo que revolucionó a los jóvenes de medio mundo. Y si miramos a la tecnología, lugares como Silicon Valley en California pusieron los cimientos de la actual sociedad de la información. Básicamente han cambiado la forma en la que todo el planeta vive y se comunica hoy en día. Todo esto nos deja a las puertas de la sexta y última etapa de nuestro análisis, después de siglos de separación, hacia la integración continental. A ver, sabiendo perfectamente de dónde vienen y los separados que han llegado a estar, los países americanos han intentado volver a tender puentes. A nivel de instituciones, la cosa empezó fuerte con la creación de la OEA en el 48, buscando esa unidad panamericana. Desde entonces ha habido una explosión de iniciativas, alianzas por regiones como el Mercosur o tratados comerciales supermodernos como el TEMEC en el norte. Son esfuerzos súper complejos y a veces difíciles de encajar para intentar superar esa enorme desigualdad de la que hablábamos antes. Así que, viendo todo este panorama inmenso, desde esas primeras migraciones y civilizaciones espectaculares, pasando por el choque brutal de la conquista, hasta llegar al mundo tan conectado, pero a la vez tan desigual de hoy, nos queda una duda gigante en el aire. Después de milenios de estar unidos, luego chocar, y luego tomar caminos tan distintos, ¿será capaz este continente de forjar un futuro verdaderamente integrado? Es sin duda la gran pregunta que la historia sigue intentando responder cada día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido histórico.